Muy bien, yo tengo una palabra para compartir en esta mañana y el título de esta palabra es La respuesta. ¿Cuánto necesita una respuesta? Todos necesitamos respuesta. Todos estamos con muchas preguntas, ¿no? Nos pasa. Las situaciones que a veces nos sobresaltan y despiertan o producen muchos interrogantes y queremos respuesta. Necesitamos una respuesta. Nos pasan cosas a nuestro alrededor, pasan cosas afuera, pasan cosas acá adentro y queremos una respuesta. La necesitamos. Y esas mismas situaciones nos demandan una respuesta. ¿Qué puedo yo responder frente a esto? ¿No? Y cuando no hay respuesta, hay desosiego, falta de sosiego, falta la calma, falta la paz. No hay sosiego, esa tranquilidad, porque hay una inquietud, porque no hay esa respuesta. Y para hablar sobre esto, yo tengo un pasaje, quiero compartir sobre Génesis 37. Este pasaje de Génesis 37 da comienzo a la historia de José. Todos conocemos la historia de José, que comienza aquí en el capítulo 37 y se extiende hasta el final de Génesis. Desde el 37 hasta el capítulo 50 tenemos toda la historia de José. Y José es un claro ejemplo, un claro tipo, una analogía muy clara de Cristo. Se puede hacer una comparación muy clara entre José y Cristo. José fue quien trajo salvación. Por medio de José llegó la salvación a sus hermanos. José lo habían arrojado a una cisterna, a un pozo, y de allí abajo él llegó a lo más alto. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó consigo la cautividad y subió a lo más alto, por encima de los cielos, para llenarlo todo. Hay muchos ejemplos en José. Muchas preciosas comparaciones. Haced todo lo que Él os dice. Eso lo dijo María de Jesús. Y si no me equivoco, esto también está ahí en la historia de José. Hay muchos pasajes que podemos comparar. El relato, yo no sé si leer todo, vamos a comenzar leyendo. En el capítulo 37, verso 5. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, es decir, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Era más fuerte que ellos. Lo tenían que tratar mal. Hablaban con violencia, ásperamente. Ese era el trato que recibió de sus hermanos. Verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, que después de ese sueño todavía lo trataban peor. Se incrementó el maltrato que recibió de sus hermanos.
Pasamos al versículo 11. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, en el sueño que él les había contado. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pasamos según el verso 15. Lo halló un hombre andando él errante por el campo. José está buscando a los hermanos. Y un hombre lo ve que está buscando y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Aunque sus hermanos tenían mala fama, no se avergonzó de sus hermanos. ¿Qué es lo que dice Hebreos de Jesús? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no dijo, estoy buscando unos pastores, pero como desentendiéndose, no, son mis hermanos. No tuvo vergüenza, ¿no? Y esta misma comparación la podemos hacer con Jesús, porque así lo dice la carta a los Hebreos. Entonces, le dice, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esa túnica tan bonita. Mira lo que dice los evangelios. En Juan dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Aquí también podemos ver esa comparación. El padre le había dado esa túnica preciosa de colores, pero antes de arrojarlo al pozo, se la quitaron. Antes de crucificar a Jesús, le quitaron su túnica, y era tan atractiva, tan bonita, que se la estaban disputando también. Y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. En el mismo sentido, él estaba allí en ese pozo, también sin agua, con sed. Así como él estaba en ese pozo sin agua, así estaba Jesús en la cruz del Calvario diciendo, tengo sed. Y le dieron vinagre, ¿verdad? Y se sentaron a comer pan,
Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, nuestra propia sangre. Y entonces sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto, ¿no? José fue vendido a los mercaderes y Jesús fue vendido también a los mercaderes. No hagáis de la casa de mi padre mercado, ¿no? Y lo cierto era que eran mercaderes. Entonces dice el verso 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Cuando nos encontramos en situaciones, en luchas que nos abruman, que nos hacen perder la paz y necesitamos una respuesta. Y quisiéramos algo muy clarito que Dios nos dijese: yo quiero que Dios me responda a esto. Y entonces nos decimos nosotros, ¿no? El día que yo esté en el cielo le voy a decir al Señor: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? O ahora mismo. Por ejemplo, si leemos el libro de Job, dice: ¿quién me diese encontrar la silla? Es decir, está hablando, llegar al trono donde está, y yo le preguntaría, y le diría, y le presentaría mi queja, y a ver qué es lo que él me responde. Eso dice Job. Y así muchas veces estamos nosotros. Queremos algo que Dios nos diga, ¿no? ¿Cómo me gustaría que Dios... Y eso muchas veces despierta, y como parece que no tenemos respuesta, despierta un conflicto de fe en nosotros, como una crisis de fe en un sentido, y estamos en esa lucha. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿En qué está basada tu fe y la mía? ¿En qué se basa nuestra fe? Nuestra fe está puesta en Jesús. Él es el fundamento. Él es la roca. Amén. Él es el fundamento sobre el que estamos parados. Cristo. Yo espero que la respuesta nos satisfaga, nos sea suficiente, nos alcance, nos contenga. Podamos sabernos contenidos por la respuesta. La respuesta es: yo di mi vida por ti. La respuesta es la sangre de Cristo.
Jacob envió a su hijo para que le trajese respuesta de cómo estaban sus hermanos. Y lo que él recibió, lo que le llegó, lo que le trajeron frente a la pregunta, fue la túnica de José manchada de sangre. Así que Jacob estaba con esa túnica en sus manos. Él había hecho una pregunta y aquí estaba la respuesta. En el mismo sentido, cuando nos despertamos con tantas preguntas, nosotros mismos le dijeron los hermanos, los demás hijos, los hermanos de José, ¿reconoces esto? ¿Lo reconoces? Y él miró y dijo, sí, reconozco que esto es de José. No sé si me estoy explicando. Esto tiene un alcance que trasciende y que, dicho esto, nos tiene que ser suficiente. ¿Qué es? La respuesta a esas preguntas que no tienen respuesta es: yo di mi vida por ti. Mi sangre fue derramada por ti. Jacob estaba preocupado por cómo estaban. Sus hijos estaban lejos. Y quería saber cómo estaban, cómo se encontraban. Por eso envió a José. Y esa respuesta estaba diciendo, está todo bien. Están a salvo. Está bien. Mira lo que dice Isaías, capítulo 63, verso 1 al 3. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Una palabra profética sobre Cristo, donde dice yo, poderoso para salvar. El Señor es grande para salvar. Su salvación es grande. Y lo muestra aquí, la figura que nos da aquí es a Jesús, al Salvador, con sus ropas manchadas de rojo, de sangre, porque pisó el lagar. Y encontré ahí en Isaías un pasaje donde nos da un destello ahí hablando del lagar. ¿No? Está en el capítulo 16. Y dice que el lagareño, habla del grito del lagareño. Y habla de la alegría y del canto y del grito del lagareño. Dice, del pisador. Jesús en la cruz del Calvario exclamó a gran voz, dio un grito, y estaba pisando el lagar ahí, manchando sus ropas con sangre, pero destruyendo por medio de su muerte
al que tenía el imperio de la muerte. Y entonces llevó cautiva la cautividad, nos rescató, nos cobijó y le pertenecemos a Él y somos libres del tirano, que ya no puede ni tiene poder para esclavizar. Por eso la palabra dice en Romanos, que ahora es el poder de Cristo obrando en nosotros, por lo cual ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Pero si no tengo respuesta, qué fácil que me puedo hundir y qué fácil que puedo dar lugar al pecado en mi vida para que me vuelva a esclavizar. Pero frente a esas situaciones que yo digo, Señor, porque no lo entendemos todo, pero lo que yo sí tengo que saber, lo que Dios me tiene que decir, acá esto me tiene que ser suficiente para enfrentar todas aquellas cosas que pasan alrededor mío y pasan aquí adentro. Que yo he dado mi vida por ti, para salvarte. Y hay salvación. Y entonces es lo que dice Pablo, porque cuando el pasaje dice que Cristo participó de carne y sangre, por eso no nos llama hermanos, porque nosotros como hemos participado de carne y sangre como nosotros, se identificó con nosotros, por eso destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿no? Y el enemigo estaba pensando, el diablo creía que estaba despedazando a Jesús, pero era Jesús quien oyó, pisó, porque esta fue la primera promesa. Te herirá en el calcañar, en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Y esta es la promesa de que en breve el Dios de paz, el Dios de sosiego, el Dios de la tranquilidad, el Dios que trae calma, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, lo dice Pablo allí en el capítulo 16, sí es capítulo 16 de Romanos. Y en donde nosotros nos podemos levantar en esta confianza de la victoria poderosa que tenemos en el Señor. Amén. Para que no nos hundamos en el desasosiego, sino que podamos levantarnos en este grito del lagareño, del que tiene la victoria en el Señor, y que lo que tenemos que saber es que su sangre es suficiente, que Él dio su vida para traer salvación y que yo puedo dar respuesta frente a esas situaciones que me están demandando una respuesta. Esta es la respuesta que yo puedo dar. Cristo murió por mí. Y con esto yo puedo enfrentar aquello que quiere producir esa ansiedad, ese temor en nosotros. ¿Te parece insuficiente? Esta respuesta comprende todo. Yo una vez, no sé si yo en el campamento donde conocí a Ana, bendito campamento, ¿verdad? Marcó mi vida y a partir de ahí fui un hombre feliz.
en ese campamento, yo estaba En ese campamento se juntó muchas cosas, porque yo estaba, en ese año, ese mes, falleció mi padre, yo estaba muy lejos de casa sirviendo en una iglesia, estaba terminando el instituto y tenía unos conflictos muy grandes, una crisis tenía muchas preguntas, estaba muy intranquilo y me acuerdo que en ese campamento predicó, no sé, en ese campamento predicó Rafael Hayat, ¿no? ¿Quién se acuerda? No se acuerda. Este pastor misionero que nos visitó y que tenía el muñequito, ese pastor que tenía el muñequito y él predicó. Y entonces hizo un llamado. Estábamos en un campamento, entonces cada uno pasaba y se buscaba un lugar donde orar. Y yo me fui, me metí ahí detrás de la plataforma y me acuerdo que empecé a llorar. Yo creo que después me daba vergüenza volver al asiento, porque tenía los ojos así de llorar. Y nunca tuve una experiencia como esa. Yo escuché, Dios me dijo una cosa. Yo estaba ahí orando con un montón de preguntas y Dios me dijo algo. Y yo vine cabreado porque Dios, y yo sabía, qué cosa, ¿no? Como es uno a veces. Yo sabía, Dios me había dicho, pero vine enojado porque no era lo que yo quería. Es como que yo digo, Señor, yo te estoy preguntando otra cosa y me vienes con esto. Pero resulta que la respuesta que Dios me dio en esa experiencia que yo tuve, me ha sostenido y me sostiene hasta el día de hoy. Que lo que yo necesitaba saber, Dios me dijo 2 palabras. Esas 2 palabras es lo que me ha sostenido y yo no caí en cuenta hasta tiempo después, donde el Señor, por el Espíritu Santo, me hizo recordar aquello, pero era lo que yo necesitaba saber. No sé si me estoy explicando. Uno está con Lo que nosotros necesitamos saber como creyentes, yo di mi vida por ti. Ya está. Sobre esto está fundamentada nuestra fe y esto es suficiente. Amén. Con esto podemos enfrentar todo lo demás, con esta seguridad. Y cuando procesas y lo masticas y lo comes y te lo asimilas y lo vas digiriendo, asimilando, entendiendo, esto te sostiene y hace frente y caminas en la victoria del Señor. Dios nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Y lo que nosotros necesitamos saber. Por eso Pablo, mira esto, Pablo cuando va a Corinto, que es en Grecia la meca o la cuna de la filosofía, de la sabiduría, de tantas cosas, Pablo dice, yo me propuse, lo único que yo tenía que tener en claro, lo único que yo tenía que saber y conocer es a Cristo y a este crucificado. Que Cristo murió por mí. Derramó su sangre por mí. Y yo estoy con su túnica, con su ropa manchada. Esta es la respuesta. Su sangre es la respuesta. En la Pascua estaban dentro de las casas con sosiego, con tranquilidad, porque la sangre estaba en la puerta. Y esa sangre era lo suficiente poderosa para hacer que la muerte pasase de largo. Estaban cubiertos por la sangre. Mi sangre te cubre, nos dice el Señor. No tengas temor, no tengas desasosiego. Ten paz, ten confianza, ejercita tu fe, porque este es el fundamento de nuestra fe. Amén.
edifica la fe en esto. Amén. Vamos a ponernos en pie.